Sí. Ok. ¿Ya estamos dentro? Estamos dentro. ¡Bien! ¡Estamos dentro! Bueno, pues sea quien sea, te doy la bienvenida a el cuarto episodio de la segunda temporada del éxito de todos mis fracasos. Hoy tenemos la maravillosa Rosita Chávez. ¡Ya! Estoy aquí con ella en París. Vine a tomar un maravilloso fundamento con ella, que si no sabes lo que es fundamento, pues preguntar en los comentarios y ya veremos cómo te lo contamos. Y este espacio es para todas aquellas personas que sienten que el fracaso les frena, ya sea porque tienen tanto miedo a fracasar que ni lo intentan porque eso les congela, o porque en algún momento vivieron un fracaso que les hizo sentir que no podían continuar. Hoy tenemos aquí a Rosita, que nos va a hablar de muchos puntos de vista distintos, muchas maneras de transitar el fracaso, y también nos va a contar su propia experiencia personal con los éxitos y los fracasos. Así que muchas gracias, Rosita. Gracias a ti por la invitación, por estar en este espacio y poder compartir contigo, con quien sea que nos esté viendo, y sobre todo tener la oportunidad de hacerlo en persona. ¡Uy, sí! Qué rico tener, qué rico tener esta posibilidad. Y pues quien está buscando esta información, quien está buscando este mensaje, y a cuántas más personas podemos llegar. Qué hermoso, sí que sí. Para comenzar me gustaría decir a todo el mundo quién es Rosita, si no la conocen. Rosita es una disfrutadora de la vida. Rosita siento que siempre sabe encontrar ese ángulo por el que la vida se multiplica y es más vida y menos lo que nos contaron que era la vida. Rosita es facilitadora de conciencia y bueno, ella es mexicana, tiene 28 años. Bueno, más que mexicana, nació en México, ella es de la vida. Pero mexicana también, mexicana. Y me acaba de dar unas chuchas buenísimas de México que ya deberían estar comercializándolas en España, por favor. Socorro, la quiero. Y vive en París. ¿Cómo fue lo de venirte a París? Muy interesante, una gran aventura. ¿Dirías que en algún momento de tu experiencia de venirte a París te sentiste o percibiste el fracaso? Viniéndome a París, no, al menos no hasta este momento. Siempre se sintió como una elección muy alineada, muy fácil de hacer. Curiosamente, aunque no tenía certeza de nada, solo se sentía ligero, se sentía emocionante, se sentía como la vida que quería vivir, y es una elección dinámica. Es como si elegí venirme acá y sigo eligiendo estar acá. O sea, en el momento en el que deje de elegir estar acá, pues ya veré a dónde me voy, a dónde elijo. Pero el fracaso acá, experimentarlo, no diría como tal el fracaso. Han habido una serie de experiencias interesantes en torno a muchas cosas, en torno al clima, que no estoy acostumbrada a los inviernos de acá, a la falta de sol, sobre todo, falta de sol. Solo como nota informativa, desde que empezó noviembre habíamos tenido 10 horas de sol. 10 horas de sol. Entonces eso fue algo algo retador, algo interesante. Y luego también toda la parte de hacer amigos, de crear conexiones, también ha tenido sus altas, sus bajas. Pero así, una cosa que yo diga, uy, aquí está muy marcada la energía del fracaso, o aquí sentí que, no sé, que me equivoqué o que no pude, en esta experiencia no, al menos no hasta ahorita. Qué hermoso, me alegro. Y bueno, ya que estamos hablando de las experiencias de fracaso de nuestra amiga Rosita, tu primer gran fracaso, o aquello que tú por primera vez dijiste como ser humano, dice, ay, esto es el fracaso del que me hablaron, ay, esto se siente muy agrio, ay, esto o quizá primero necesito que me definas ¿qué es para ti fracaso? Ya, sí, creo que si hablamos un poquito más de cuál es mi punto de vista sobre el fracaso, podemos entender un poco más cómo yo veo el fracaso en mi propia vida, y porque de repente es un poco difícil identificarlo como fracaso, porque al final el fracaso
desde mi punto de vista, es solo un interesante punto de vista. O sea, el fracaso no es real, simplemente nosotros lo hacemos real. O sea, el fracaso no es más real de lo que nosotros lo hacemos. Es solo la historia que nos contamos de algo. O sea, todo lo que nosotros nos duele el fracaso, nos espanta, o nos contrae, o nos hace como sentir chiquita, nos hace sentir como un nudo en el estómago, todo eso, los puntos de vista que tenemos sobre lo que el fracaso es. O sea, es todo lo que ya decimos que significa fracasar, como todo el modelo del mundo que tenemos alrededor del fracaso. Entonces, como yo lo veo, el fracaso es simplemente un punto de vista y es el juicio que tú emites, el juicio negativo, el juicio de que es algo que no debería haber pasado, sobre una situación que no salió como tú esperabas, sobre una situación en donde no se cumplieron tus expectativas, en una situación en donde no tuviste razón o en donde no lograste eso que dijiste que querías lograr. Entonces, si lo vemos así, tal como es, el fracaso es tú querías algo y eso no sucedió. Y el fracaso en realidad no existe, es solo el punto de vista que tienes de chin, esto no salió como yo quería y entonces emito un juicio negativo de que no debería haber pasado. Entonces, el fracaso, más que verlo como fracaso, yo lo veo como una posibilidad. Y eso no, o sea, con eso no me refiero a que en el momento no pueda ser agridulce, que en el momento sea muy fácil tener esta conciencia. Pero cuando estás en la pregunta, o sea, sí, eso, el fracaso es una conclusión. Ah, qué hermoso. El fracaso es una conclusión y si algo he aprendido en mi vida en los últimos 2 años es a concluir menos y a hacer más preguntas. Entonces, cuando vives tu vida desde la pregunta, cuando vives tu vida desde el a ver qué más es posible, qué otra cosa está disponible que no estoy viendo, cuál es el regalo detrás de esto, qué hay de bueno en esto que no estoy reconociendo, entonces nunca más vuelves a fracasar. Y sé que puede sonar como cliché o puede sonar como una frase bonita que decir, pero más allá de pensamiento rosita es conciencia pragmática. Genuinamente, cuando estás en la pregunta y cuando todo lo que sucede, en lugar de concluir, no funcionó, fracasé, no salió, haces una pregunta en lugar de concluir, entonces siempre tienes una posibilidad distinta. Entonces creo que esto, o sea, como esta manera de ver el fracaso, hace que yo vea atrás mi vida y diga, wow, es que en realidad nunca he fracasado. En realidad nunca he fracasado. Que las cosas no han salido como yo quiero muchas veces, demasiadas. Demasiadas. Y que en el momento, sobre todo antes de tener estas herramientas, en el momento fue medio doloroso, en el momento fue como de, ay, sí, han pasado. Pero desde que hago más preguntas, desde que me voy a la pregunta en lugar de irme a la conclusión, ya no puedo conectar con el fracaso. O sea, ya no me compro el punto de vista de que fracasé. Entonces, bueno, es algo que ahorita vamos a explorar un poquito me más. Encanta. Me parece muy hermoso porque es saber ver, es como ese equilibrio entre saber ver que, bueno, las cosas no salieron como yo esperaba, pero eso no me frena. Veo qué más puedo crear, o sea, percibo que en ocasiones las personas como que necesitamos o aparentemente necesitamos ese juego entre lanzo una propuesta a la vida y la vida me la acepta o me la deniega y eso supone como una pausa en mi vida que tengo que pararme o a celebrar o a fracasar. En cambio lo que tú planteas es una creación continua. No me paro a decir, o sea, pararme de stop, no de pararme en mexicano, de ponerme de pie. No me paro a decir, fracasé, sino, ok, esto no salió como esperaba, esto no salió como me apetecía, ¿qué más puedo crear? ¿Y qué sí creé? O sea, ¿qué sí bueno. creé? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una expectativa, cuando estamos esperando un resultado en particular, entonces no podemos recibir cualquier otra cosa. Y eso pasa en todas cosas, o sea, en relaciones, en la vida profesional, en tus creaciones, en todo. Es como si tú tienes una expectativa y tú estás eligiendo algo con la expectativa de que eso genere un resultado en particular, porque ya decidiste que ese resultado es el único correcto, adecuado, acertado. Entonces, cualquier cosa que no sea eso, tú vas a tener el punto de vista y vas a tener como tus barreras hasta arriba de, no salió como yo quería, entonces fracasé.
Pero repito, eso solo es un punto de vista. Eso es solo un punto de vista y una conclusión. Pero cuando dices, ay, a ver, como que sí creé, que sí pasó, qué hay de bueno en esto que no estoy viendo, cuál es el regalo aquí, qué más es posible, entonces como que diluyes todo lo que te impedía recibir lo que sí creaste. Ok, me recuerda a los milagros. Me recuerda a todos esos lugares en los que nos perdemos los milagros porque creemos que un milagro tiene que verse como un truco de magia y no como simplemente respirar. Muchas personas me preguntan a veces como que qué me meto para estar feliz o que qué me meto para tener energía, que si me drogo, que si no sé qué. O que si es falso o cosas así. Es como... No, es que simplemente me da alegría haberme despertado. O sea, me parece súper chulo. ¡Uy! Sí, y también pueden pasar cosas como esto, mira. Me parece súper divertido. A ver si consigo ponerlo. A ver. Que yo cuando me levanto siento como esto. O sea, realmente me levanto y siento toda esta fiesta en mi cuerpo. Y es como súper guay. Yo siento que vivo con todas estas reacciones de Apple en mi vida. Y no necesito... Y me dicen, ¿pero qué te pasó? ¿Te fue muy bien en el trabajo? ¿Ganaste mucho dinero? ¿Fue no sé qué? Es como... No, tan solo respiro. O sea, me parece un milagro respirar. Y conversando antes del éxito y los fracasos, antes me gustaba mucho preguntar a la gente qué era para ellos un milagro. Y lo que me decían que era un milagro era tipo... Pues... Que saliese el sol cuando parecía que iba a llover un montón. O que de repente alguien que estaba a punto de morirse que no se muriera. Cosas como no aparenta que pueda ser y uy, sucede. Pero respirar no les parecía un milagro, por ejemplo. O otras tantas cosas no les parecía un milagro. Y ahí creo que entra mucho la expectativa que tenemos. Que hemos concluido, que hemos dado por hecho y qué expectativa tenemos de que puede pasar algo o que no puede pasar algo. ¿Tú qué experiencia tienes con respecto a esto? Yo diría que los milagros, de entrada, como en el momento en el que intentamos definirlos, dejamos de recibirlos. Entonces, siento que el milagro es como, tiene tantas maneras de mostrarse y justo todo lo que decidimos que es un milagro vuelve a crear como todas estas barreras que nos impide recibir más allá de lo que ya decimos que es un milagro. O sea, si tú decides que un milagro es... ay, me gané la lotería, por ejemplo, o ay, no sé, cualquier cosa, o sea, una expectativa de lo que ya tienes una expectativa de lo que ya decidiste que es un milagro. Entonces justo no reconoces el milagro que eres, el milagro que es la vida, el milagro que es, o sea, tu contribución, el milagro que es respirar, el milagro que es absolutamente todo. Sí, totalmente. Me gustó el punto ese de cuando tratamos de definirlo, entonces limitamos, o sea, dejamos de recibirlo. Creo que para que el mundo nos entienda un poco más, a lo mejor podría quizá over-explain qué es definir un milagro o definir un fracaso porque creo que eso tiene mucho que ver con el significado que le estamos dando a los sucesos. ¿Crees que todo significa algo? ¿Crees que todo...? O sea, ¿cómo...? Siento que no estoy sabiendo formular la pregunta. La tengo como sobre mi cabeza. Pero... cuando algo nos sucede, ¿cómo no darle un significado concreto? ¿Cómo no decir, pero entonces, ¿qué es un milagro? Necesitamos como definir todo el rato las cosas. ¿Cómo vivir fuera de esa definición? Ya, creo que el definir viene mucho de nuestra necesidad de controlar. O sea, de todos los lugares en los que ya decidimos que tenemos que tener el control para crear. Y el definir las cosas es una manera de hacernos creer que tenemos el control. Entonces, si defino un milagro, entonces creo que lo puedo controlar. ¿Y qué pasa? Que en realidad como la creación de nuestra vida va más allá de eso. O sea, no necesitas ni definir ni controlar. Y cuando vamos a la parte de los fracasos, es igual. O sea, un fracaso es un fracaso mientras tú lo definas como un fracaso. Mientras tú le pongas esa etiqueta, mientras tú estés emitiendo ese juicio de esto es algo que no debería de haber pasado. Esto es algo que está mal. O sea, si tú percibes como la carga
energética de la palabra fracaso y todo lo que hay detrás, o sea, como todas las proyecciones, todos los puntos de vista como tuyos, de otras personas, de el resto del mundo sobre lo que es fracaso, se siente como esto, como pegajoso, como... Sí, como... como esto que evitas, o sea, la gente evita fracasar porque ya decidió que fracasar es algo no deseable, que fracasar es algo de lo que te tienes que alejar, o que deberías de, evitar fracasar a toda costa. Y evitar fracasar a toda costa se puede ver de muchas maneras. Para muchas personas es, entonces ni siquiera lo intento por miedo a fracasar. O puede ser como estoy controlando todo el proceso y me estoy agobiando porque ya decidí que fracasar es lo peor que me puede pasar. Y entonces, repito, al final son todos estos puntos de vista que tenemos que nos hacen creer que necesitamos, número uno, definir las cosas. O sea, qué es lo que ya decidiste y definiste como fracaso. Y número dos, controlar todo el proceso para poder crear. Y cuando reconoces que no necesitas controlar todo el proceso para crear tu vida, para crear tu negocio, para crear como un futuro más grandioso, entonces la vida sabe más rico y estás en este espacio en el que nada te sucede y tú estás eligiendo y nada te pasa, sino que todo pasa para ti. Entonces vuelvo a la parte de hacer una pregunta. O sea, definir es traer una respuesta, es como pasa algo y entonces ¿qué sucede? La mente, o sea, como que la mente lógica, la mente cognitiva intenta definirlo e intenta meter las experiencias que tenemos como buenas o malas. Entonces vas por la carretera, se te poncha una llanta, la cabeza lo mete en el cajón de experiencias no deseables, cosas que no deberían de estar pasando. Empiezas un negocio y quiebra, la mente lo mete en cosas que no deberían de estar pasando, cosas claro, eso sería indeseables. fracasé. Fracasé. Empiezas una relación y termina, o te casas y te divorcias, la mente lo cataloga como fracasé, como algo no deseable. Y es como, ¿en realidad lo es? ¿O es solo un punto de vista? Y entonces cuando vuelvo al punto de que si haces una pregunta de, a ver, como, ¿qué hay de bueno en esto? Como, ¿qué más es posible? Es imposible que te compres el punto de vista de que eso es un fracaso. Porque lo que nosotros, como con nuestra mente cognitiva, podemos ver es una gotita. Es una gotita en el mar de posibilidades infinitas. Y entonces es reconocer que lo que tú estás viendo con tus ojos físicos, lo que tú estás experimentando es, de nuevo, estás viendo una milésima parte de la pantalla completa. Y entonces cuando concluyes fracasé, no puedes ver más allá de eso. O sea, no puedes ver más allá del hecho de que ya decidiste que fracasaste. Pero cuando haces una pregunta de, a ver, como, ¿esto a qué me está invitando? ¿Qué posibilidad se está abriendo con esto? Entonces siempre abres una puerta diferente y eso que ya decidiste que era un fracaso se vuelve como una posibilidad, se vuelve una caja de Pandora. Como la pregunta esta de ¿qué hay de bueno en todo esto? Eso también me ha sacado más de una vez de creer, sí, de comprarme el cuento de que estaba fracasando. Y siento que cuando la gente escuche esto se va a preguntar, pero ¿cómo no voy a controlar? Entonces, ¿cómo voy a crear? Sino porque en ocasiones muchas de las personas con las que trabajo trato de llevarlas a este lugar y algo que sucede es que me dicen que no pueden no controlar. O me dicen, vale, sí, no voy a controlar, pero en realidad están controlando todo el rato porque sienten que si no controlan, todo se va a desmadrar. O sea, todo se va a ir y se va a destrozar. Entonces, ¿cómo se hace para crear una vida sin controlar la vida? Ya, es una elección dinámica. O sea, el elegir no controlar eso es solo una elección que requieres estar haciendo todo, o sea, todo el tiempo, cada 10 segundos. Y siento, es un poco como, siempre pongo esto de referencia, pero en la película de Harry Potter, cuando está Harry, Ron y Hermione en como unas plantas que los están asfixiando, no sé cómo se llaman, estas como lianas. Sí, lianas que los están estrangulando. Y entre más están intentando luchar, o sea, entre más están intentando ejercer fuerza para salir de ahí y para liberarse, la planta más los aprieta.
Y entonces ya descubren que entre más se relajan, como que salen y caen del otro lado. Okay. Y la vida es un poco así. O sea, entre más controlas, entre más te contraes, entre más intentas luchar y crear las cosas como a la fuerza, más la vida te aprieta y más difícil es crear cambio y transformar las cosas. En cambio, cuando más te relajas, entonces te puedes ir a la posibilidad y es como ¡puf! En el momento en el que menos lo esperas, como que sales y ya estás del otro lado. Okay. Entonces, yo sé que es un poco contraintuitivo porque nos enseñaron que si queríamos lograr algo, teníamos que controlarlo, teníamos que tener un plan. Sobre todo el plan. Ajá, teníamos que tener un plan, teníamos que tener un paso a paso, teníamos que definirlo, teníamos que asegurarnos de tener como, sí, de controlar todas las variables. Y es de empezar como reconociendo que, o sea, el primer paso siento que es reconocer que eso que quieres es solo una posibilidad de lo que realmente es posible y de lo que está disponible para ti. Entonces, muchas veces creemos que queremos cosas. Y en ese creer que queremos cosas, no nos damos cuenta de que nuestra mente solamente puede imaginar cosas que ya conoce. O sea, cosas que ya conoce, aunque lo haya visto en Pinterest, aunque lo haya visto en una película, aunque sea una mezcla de lo que vi acá y lo que vi en Pinterest y lo que vi en Instagram, pero al final usa puntos de referencia de lo que sabe que existe, de lo que sabe que otras personas han creado y entonces se cree la idea de, yo quiero esto en mi vida. Y entonces cuando te casas que eso es lo que quieres, en lugar de preguntar, a ver, esto me encantaría, pero ¿qué más es posible? O sea, como universo, muéstrame, Dios, vida, muéstrame algo más grande de lo que yo sé que existe. Uh-huh. Entonces eso también permite que tengas más facilidad con soltar el control. Y de nuevo, soltar el control no quiere decir que entonces no haces nada. No quiere decir que dices como, bueno, que la vida se encargue, claro, yo no voy a mover un dedo, que Dios provea, y entonces voy a estar aquí sin hacer nada esperando que me vengan a tocar a la puerta para ofrecerme un trabajo millonario. Sí, es que confundimos la relajación con la falta de iniciativa. Y uno puede tener mucha iniciativa estando bien relajado. Claro. Creo. Exacto. O al menos experimento eso. Y no nada más es desde dónde, o sea, no solo son las cosas que haces, sino desde dónde las haces. Y entonces si tú estás intentando crear desde el control, lo que estás haciendo va a traer también esta energía. Y también nuestra mente siempre se compra la idea de que el resultado es lo que queremos. O sea, de que el resultado va a ser lo que nos va a hacer ser felices, de que una vez que hayamos llegado a la meta, de que una vez que hayamos cumplido cierta expectativa, de que una vez de que hayamos como cumplido cierto objetivo, entonces nuestra vida va a ser mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Que controlamos, apretamos para tener ese resultado, y luego llega el resultado y es como de, tal vez lo disfrutas un día y entonces luego ¿qué? Y entonces algo que, o sea, para mí es verdad, es que si no disfrutas el camino, que si el camino no es gozoso, entonces el resultado tampoco lo va a ser. Y es solo una fantasía de tu mente de que tu vida va a ser mejor cuando eso esté, que te distrae como de lo que podrías estar eligiendo ahora. Qué hermoso. Ay, siento que puedo respirar. Mira, ¿siempre fue así para ti? No. No. Yo fue una persona que funcionaba mucho desde el control. Y todavía se me salen mis lapsos brutos de control. Pero a lo que voy es que cuando empiezas a funcionar desde este lugar, no significa que entonces ya el resto de tu vida como que no te vas a volver a meter nunca jamás en intentar controlar las cosas, sino que tienes las herramientas para que no dure tanto. Entonces por eso digo que esto es una elección dinámica. Entonces no, definitivamente no siempre ha sido de esa manera. Antes yo funcionaba mucho desde querer controlar las cosas, desde querer controlar el resultado. Incluso funcionar mucho desde tener este objetivo. Uh-huh. Y yo le daba mucho peso al cumplir los objetivos. Y eso, ya, me vino una idea que les quiero compartir. Dale. Nos encanta
la validación, nos encanta la palmadita en la espalda de decir, dije que quería algo y lo obtuve. Y preferimos tener razón que recibir una posibilidad más grandiosa. O sea, preferimos tener razón que ser libres. Sí. Entonces preferimos decir, dije que quería algo y lo obtuve, a que el universo te muestre algo diferente. Entonces, desde ahí funcioné mucho tiempo. Y que te desvíe de tu camino inicial, ¿no? Ajá. Y que tú digas, dije que quería esto y bueno, me pareció mejor otra cosa. Exacto, y entonces yo bueno. funcionaba desde el querer tener razón. Si dije que va a ser rojo, rojo tiene que ser. Y no me importa lo que pase, llueve, truene, relampaguee, rojo va a ser. Yo dije. Y entonces yo funcionaba mucho así de, tengo estos objetivos, tengo esta visión de lo que quiero como mi vida, pero no como una perspectiva de posibilidades, sino como un plan. O sea, como crear una vida que fuera así como de papel, como una lista de esto tiene que estar, y esto tiene que estar, y esto tiene que estar, y este es el plan a 5 años, y este es el plan a 10 años, y mucha estructura, y entonces controlar, y entonces cumplir objetivos. Y Dios trabaja a mi favor. Y tiene que ser así, y entonces, de nuevo, es como prefería tener razón que ser libre, prefería tener razón que, a ver, universo, muéstrame algo más grandioso. Entonces, controlaba mucho. Y también cuando controlamos mucho, somos muy aprensivos a que las cosas no salgan como queremos. Ajá, el fracaso. Y entonces ahí viene el fracaso. Entonces, lo que te decía, no siempre fue así. Okay. Y creciendo, pues me fui enfrentando con distintos momentos en los que las cosas no salen como uno espera. Y si bien no tenía las herramientas que tengo ahora, tenía otras que de alguna manera pues me ayudaron a salir de ahí, no con tanta facilidad como ahora lo puedo hacer, pero recuerdo una vez, para platicarles uno de mis fracasos. Eso, cuéntanos. Recuerdo una vez que, han habido muchos, o sea, han habido muchos, y creo que esto uno empieza también a acostumbrarse a eso, como a que las cosas no salgan como uno espera. Y desde que era chiquita yo jugaba ajedrez, y jugaba ajedrez como de alto rendimiento. Jugaba ajedrez, iba a competencias, fui campeona nacional, ¡Tómale! Fui a los Panamericanos. ¡Wow! Y cuando estás en este mundo competitivo, o sea, de un deporte de alto rendimiento, también está mucho esta energía del fracaso. Porque, a ver, solo hay un primer lugar. Ganas, es como, o ganas o pierdes. Total. Solo hay un primer lugar. Entonces, diría que en esa época de mi infancia, de mi adolescencia, experimenté mucho el fracaso, porque pues uno no siempre gana. Claro. Y algo que también me acostumbré fue mucho a ser el primer lugar. Entonces siempre destaqué en cualquier cosa que hacía, o sea, ya fuera ajedrez, gimnasia, en la escuela. Y entonces esto, de nuevo, como que acentuaba mi aprensión a no ser el número 1. Mi aprensión a que no me salían las cosas, porque yo era la persona a la que siempre le salían las cosas. Entonces tenía como esa identidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que una vez que tú sola te has puesto acá y las demás personas te han puesto acá como la persona que nunca se equivoca, la persona a la que todo le sale, la persona que es el número 1 en todo, entonces te da pánico que las cosas no te salgan. Porque entonces como si te muriera, ya no eres tú. Ajá, y entonces ¿quién soy yo si de repente algo no me sale? ¿Quién soy yo si de repente no soy la mejor? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo si intento algo y fracaso? Ajá. ¿Quién soy yo? O sea, sí, ¿quién soy hoy? ¿Y quién soy yo si de repente, no sé, repruebo un examen, ¿sabes? Claro, es que todo lo que te conformaba como tú no está, entonces ¿qué queda? Exacto. Ok. Entonces, me acuerdo como uno de los primeros fracasos pues fue en un torneo de ajedrez. Otro fue, me acuerdo muy bien, en la escuela hicimos un concurso para trabajar, era una pasantía, como un internship, con la revista Cosmopolitan, que no sé si también está en España, sí. pero bueno.
en la revista Cosmopolitan y teníamos que diseñar una portada de revista y era un concurso porque iban a elegir a las 3 mejores y luego de esas 3 mejores iban a elegir a una persona que iba a trabajar en la revista. Okay. Y en esa época yo creía que me quería dedicar a la industria de la moda y el lujo, entonces era un poco como este trabajo soñado, era como, oh, wow, ser becaria en Cosmopolitan, el sueño. Y entonces me acuerdo que hice mi portada y me quedó muy bien, la verdad, y quedé en una de las top 3. Okay. Y yo estaba segura que iba a ser como la mía la que iban a seleccionar y estaba segura que me iba a ganar la pasantía en Cosmopolitan. Y pues resultó que no. Resultó que no. Y ese es uno de los recuerdos que tengo de este ouch. O sea, un poco como este mini duelo de, yo quería esto y no se está dando. Y a ver, en este entonces yo no tenía estas herramientas que tengo, yo no sabía el qué más es posible. No, y entonces, ¿qué pasó? Pues sí dolió, hubo decepción, hubo dolor, hubo un poco este duelo de despedirte de algo que habías idealizado, porque yo ya me había proyectado en mi trabajo como pasante de Cosmopolitan, y entonces de repente decir como de, todo esto que yo ya imaginé y todo esto que yo ya idealicé no va a ser, pues requiere como que te desprendas y te despidas de esa fantasía. Sí. Me hace mucha risa esto que estás diciendo justamente porque me recuerda a cuando las personas en realidad lo que les duele de romper con su novio o ni siquiera con su novio, con su situationship, lo que más les duele es todo lo que vean idealizado que pasaría, que ya no tiene posibilidad de pasar, pero que tampoco estaba pasando. O sea, estaba más enamorada de la proyección que de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y todos esos fracasos que tú viviste, ¿en ningún momento te llegaron a congelar? Diría que no. Otro, y yo ahorita voy a hablar de otro, que ahorita me están viniendo muchos. Cuéntanoslo todo. Hace una hora no se me venía ninguno y ahorita están así como de, sí, y acá. No, más que congelarme, ahorita reconozco que algo de lo que me daba miedo del fracaso no era fracasar, sino era que los demás vieran que fracasé. O sea, no era el hecho de que no me salió, porque eso era como de, bueno, ya ni modo. Pero el hecho de que los demás me vieran un poco como en esa pena, o en ese dolor, o en ese chin. ¿Pena de vergüenza o pena de tristeza? Los dos. Los dos. Como que más bien que los demás me vieran en esa pena de tristeza, me daba vergüenza. Okay. Era como... Ok, como, sí, pero no me afectó. Era como... Si nadie me estuviera viendo, hubiera sido más fácil, pero como habían personas viendo, entonces era más difícil. Y ahorita me vino porque igual cuando estaba en la escuela primaria teníamos como una república, y entonces era una simulación de la república, había un presidente, habían diputados, senadores, y se hacía una votación para elegir al presidente, y me acuerdo que yo me postulé para presidente, y tienes que hacer tu campaña, o sea, esto estoy hablando, tienes 10 años, 11 años, y haces tus propuestas, sí, haces tu partido político a los 10 años. ¿De qué era tu partido político? Se llamaba Pubo, no me acuerdo, y su mascota era un osito. Pero bueno, haces tu campaña, haces tus propuestas y... Oye, qué buen cole, me mola. Y entonces estaba yo junto con otros 3 candidatos a la presidencia. Y de nuevo era como, pues toda esta campaña que dura mucho, o sea, dura mucho tiempo, vas a hacer tu material, a la hora del receso vas, o sea, haces una campaña. Y también... me acuerdo que no quedé yo. Y también era me vieron fracasar, porque era como que toda la escuela viendo que el presidente electo había sido otro. Y entonces sí, como, bueno, no me importa fracasar, me importa el qué va a pensar la otra persona de que fracasé. Dirán. Vale, ese tema justamente en España es brutal. El qué dirán duele más que todo lo demás. Es como... yo creo que a muchas personas les duele mal. ¿Qué dirán? Que hasta la cosa en sí misma. ¿En México pasa igual? No sé si en México,
Siento que en muchos lugares, Okay. en muchos lugares del mundo, pero me he dado cuenta de que al final la gente que te pueda criticar por fracasar es gente que nunca se atrevió. Amén. Y no sé, cuando reconoces eso, te das cuenta de que no sirve de nada ponerle energía y ponerle atención a personas que no se están que no se están atreviendo y que no están haciendo nada extraordinario. Porque Totalmente. yo digo que, a ver, mucha gente le tiene miedo a fracasar. Si yo te digo, vas a fracasar, o sea, eso es un hecho. Sí. Es un hecho. ¿Qué quieres ahora hacer con esa información? Exactamente, como para de temerle, asúmelo y ahora qué más. Ajá, es como de no te voy a decir que no vas a fracasar, es como, a ver, vas a fracasar. Sí. Van a haber muchos momentos en la vida, personal, como emprendedor, como lo que sea, en donde las cosas no van a salir como tú esperabas. Eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿Y ahora qué haces con esa información? O sea, si ya dejas de temerle al monstruo y es como de, a ver, sí, ahí está bajo la cama, ¿ahora qué quieres hacer con eso? ¿Ahora qué haces? Vale, sí, hay un monstruo. ¿Y ahora? Ajá, ¿y ahora? Entonces sí, es como el asumir que eso, o sea, que es un hecho, que en algún momento de la vida vas a fracasar como lo entiende esta realidad. Que las cosas no van a salir exactamente como... O sea, de hecho te lo afirmamos y te lo confirmamos. Las cosas no van a salir exactamente como tú quieres todo el tiempo, ni de coña. O sea, ¿y ahora qué haces con eso? Ajá, y entonces la pregunta es como, ok, ¿qué quieres hacer con esa información? Y lo que estábamos diciendo ahorita de el qué dirán, de las personas del qué dirán... lo que te digo, que al final las personas que lo van a criticar son personas que no se están atreviendo a algo más grandioso, porque la gente que está creando cosas grandiosas, la gente que se está atreviendo, uno ni siquiera tiene tiempo para ponerse a criticar a alguien, y tampoco te van a criticar por haber intentado algo más grandioso. No, porque de alguna forma te admiran, se alegran de que lo intentes. Exacto. Y las personas que te critiquen, las personas que se burlen, las personas que lo que sea, son personas que tú les estás mostrando algo que ellos jamás se atreverían a elegir, y entonces su única manera de como deal with it, o sea, su única manera de gestionarlo, su coping mechanism, su manera de reaccionar es criticándole. Sí, como... Porque tú les estás mostrando algo que ellos no se atreven y algo que no se permiten elegir. Es como si les estuviéramos deslumbrando, como... Exacto. Necesitan taparse. Y mira, así mientras tú bebes tranquilamente, cuando yo me di cuenta de eso, cuando yo me di cuenta que la gente que estaba como a paso, por decirlo de alguna forma, como que ya había recorrido camino por delante de mí, personas que podrían inspirarme, personas que su camino habría camino para mí, esa gente nunca me iba a criticar, esa gente nunca iba a hablar mal de mí, esa gente nunca, o sea, la gente que lo hace, la gente que se... Es que me gustaría que hubiera una palabra como que se atreve, ¿no? La gente que se atreve nunca se va a poner a criticarte, porque esa gente, como tú bien dices, tienen demasiado poco tiempo para andar criticándote. Cuando te das cuenta de eso, de repente ya es como si lo vieras desnudo, como si pudieras ver lo que cada uno tiene dentro. El que te critica claramente no se está atreviendo. El que incluso alguna vez me pasó algo curioso, a ver tú cómo recibes esto, de yo pensar que tenía delante una persona que iba como camino por delante de mí, y de repente que me quitara las ganas de hacer algo. ¿Sabes? Tipo, no, pero mejor no lo intentes, total, va a ir mal. Y en ese momento como que por un segundo sentí que tenía un punto de vista como que era más válido que mis puntos de vista, lo hice más grande a esa persona que a mí, y justo en ese momento le hice una pregunta de, oye, ¿hay algo que no estés intentando por miedo a fracasar? Y sí que habían cosas que no las estaba atravesando por miedo, y pensé, solo tiene un poco más de experiencia que yo, pero sigue no atreviéndose. Claro. Entonces toda la gente que te quita la gana es gente que no se está atreviendo en su nivel. O sea que grande es darse cuenta de esto, ¿verdad? Sí, exacto. Y regresamos al... El fracaso es solo un punto de vista. Sí, totalmente. El fracaso es solo un punto de vista. ¿En qué momento se hizo tan tangible eso para ti? Creo que más estando
Ya en este camino como emprendedora, me han tocado varios fracasos, de nuevo como experimentarlos. ¿No los Y cuentas? ha sido en este proceso que me di cuenta de eso. Entonces, el primero que también recuerdo fue hace 3 años. Ajá. Hace 4 años saqué un planner. Saqué un planner físico. De Plena y Serena. Ajá, de Plena y Serena. Y después de sacar el planner, una marca de joyería de una chica que conocía que tiene su marca y es, o sea, grande, me invitó a colaborar con ella. Entonces, en esta colaboración yo diseñé 4 piezas de joyería. Y entonces íbamos a hacer una línea, o sea, como una colección mía. Entonces yo diseñé las piezas, ella las hizo. Y habíamos hecho toda esta proyección de cuántas se iban a vender. Y entonces, o sea, como cuántas iban a vender de cada pieza, cuánto iba a ser mi comisión por cada compra. Y bueno, total, ya sale la colección y se vendió una. ¡Wow! Se vendió una pieza. Igual yo jamás había vendido nada en redes sociales. Yo creí que si lo publicaba 2 veces Sí, ya ¿no? iba a ser sold out. Y entonces fue no se está vendiendo. O sea, imaginemos que habíamos proyectado que se iban a vender como 200. Se vendió una. Pero, ¿y estaban fabricadas? No todas. Habían unas que sí estaban fabricadas y otras las iba a ir ¿Qué fabricando. pasó con las que...? Tengo varias preguntas. 1, ¿qué pasó con tu relación con ella? 2, ¿qué pasó contigo por dentro? 3, ¿qué sentiste de ella hacia ti? Y 4, ¿qué pasó con las piezas que ya estaban? Ya, ok, a ver, me vas a tener que ir Sí, te las repito. repitiendo las preguntas. Empezamos por la del final. ¿Qué pasó con las que ya piezas? estaban? Creo que se quedaron ahí en venta y eventualmente yo creo que salieron o la verdad no sé. No sé si ¿No te dieron comisión? No sé, creo que... No sé, es una buena pregunta. Pero ya no me acuerdo qué pasó. Universo, muéstranos qué pasó. ¿Qué pasó con mi relación con ella? Nada, o sea, solo fue como, pues esto, solo se ha vendido una. No se rompió ni nada, o sea, ¿qué pasó conmigo con ella? Yo me quería esconder, era como ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y yo tenía todos estos puntos de vista de lo que ella estaba pensando, como de, como la colaboración con esta niña pues fue un fracaso. O sea, si ella no se hubiera enterado, te hubieras sentido mejor, ¿no? Sí, exacto. Si ella no se hubiera enterado, yo me hubiera sentido mejor. Me sentí también como un fraude. Wow. Como un fraude de, ella tenía todas estas expectativas de lo que esa colección iba a ser y al final no. ¿Tú tienes las piezas? Por ahí. Pues quizá podrías haberte grabado con las piezas. Y entonces sí, me sentí como un fraude. ¿Qué más? Y fue esta pena, o sea, esta pena con ella. Esta pena con ella, ni siquiera tanto conmigo. O sea, esta vergüenza de, Sí, como de, ¿qué va a pasar? Entonces, ese fue uno muy grande. Pero, de nuevo, al final es solo un punto de vista. Es solo un punto de vista y eso fue mucho de lo que me enseñó cómo vender. O sea, de lo que me enseñó... ¿Qué te enseñó de ventas eso? Me enseñó que, número 1, las personas no ven tanto las cosas como nosotros creemos. Y Vale, que eso en el me momento en encantaría el que que... lo entendiera la gente porque no se enteran. Se creen que porque publiques una cosa ya todos nos enteramos. Sí. Vamos a ver. ¡Se pesaba! Me enseñó también que si no sientes que... O sea, cuando tú sientes que estás siendo repetitiva, para nada... ¡Se pesaba! Y más como también que de ventas de negocios. Ajá. O sea que al final tú eres la fuente. O sea, y como emprender es un maratón. Emprender es un maratón. No es un sprint. Y en el camino de emprender hay un montón, van a haber un montón de momentos en los que las cosas no pasan, no suceden como tú esperabas. Y cuando dejas de hacerlo relevante, o sea, cuando solo es un juego, es como, bueno, ¿qué más es posible? Ya no es relevante, es como, te caíste, es como un niño. O sea, si tú ves a un niño aprender a caminar, un bebé que está aprendiendo a caminar, es como, a ver, medio gatea, levanta un pie, camina y se cae. Si no le dolió, no va a llorar. Solo es como que se va a volver a levantar.
si se cae y se dio un trancazo y le dolió, tal vez llora tantito, ya se le pasa. Y luego va se ríe otra se vez. ríe y va a volver a caminar. ¿Por qué? Porque no tiene un punto de vista. O sea, él no está pensando, soy un inútil, no sé ¿Tú te caminar. imaginas que eso pasara? ¿Tú te imaginas que a los bebés le dijéramos, no gatees por si te caes, no camines por si te caes, toda la vida tumbado? Exacto. O sea, el bebé no tiene el punto de vista de soy un inútil, no sé caminar, ya me caí 10 veces. O sea, no, él solo se cae y se vuelve a levantar porque no es relevante. Total. O sea, no es relevante. Y también es reconocer que el número de las veces que fracasas también va a ser proporcional al número de las veces en las que metes un gol. Y no sé si esto es como una historia de, ¿cómo se llama Michael Jordan? Puede ser. Que es un jugador de básquetbol remarcable. Sí, No sé si eso sí sí, es en español, remarcable. Podemos tomarlo. Bueno. Como... espectacular. Sí. Y en una entrevista escuché que, o sea, sí, es el jugador o de los jugadores que más ha encestado, pero entonces que también más ha fallado tiros. ¿Por qué? Porque de 100 tiros que ha hecho, encesta 3, pero no es el hecho de que, es el hecho de que ha fracasado tantas veces. O sea, de que lo intentó, de que se entrenó, de que practicó y no le salieron muchas veces, lo que hace que ahora le salgan tantas veces. Claro. O sea, son como todos los tiros fallidos lo que crean su capacidad de que ahora enceste. Claro. Es que es como cuando tú quieres bailar. ¿Cómo vas a entender lo que te está indicando la otra persona si no te has movido ya con tantas personas? O sea, cuanto más te permites frustrarte, cuanto más clases te permites tomar, cuanto más te permites fallar, cuanto más te permites no entender lo que te están indicando, cuanto más te permites caerte girando, cuanto más te permites salirte del paso, más probabilidad hay de que la próxima vez salga mejor. Entonces, cuanto más podemos disfrutar y cuanto más fácil y amable podemos hacernos ese proceso del fallo, ¿no? Exacto. Del proceso. Y también tengo esta historia de una niña a la que cada vez que se caía o cada vez que algo no le salía, su papá era como, chócalas, dame esos 5. Y entonces es como, no sé, iba a un torneo y perdía la partida, como, chócalas, dame esos 5. Intentaba algo, se le quemaba el pastel, chócalas, dame esos 5. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hubieras crecido en un entorno en el que te celebraran cada vez que fracasaste? Total. En el que te aplaudieran cada vez que intentaste algo y no te salió. ¿Y qué pasa? Que no es así. O sea, en la mayoría de los casos crecemos en un entorno que te celebra cuando ganas, que te celebra cuando las cosas salen como tú quieres. No se te celebra cuando pierdes, no se te celebra cuando... Pero, ¿sabes qué veo ahí también? Que en ocasiones, aunque te celebren cuando pierdes, tú puedes tener un sentido del honor y del deber muy propio, porque justamente me acabas de desbloquear un recuerdo de mi infancia. Es que en mi casa jamás me juzgaron por nada, o sea, por ser de ninguna forma, por hacer nada. Siempre fui una persona tan digna, tan maravillosa y tan estupenda como cuando hacía algo súper loable para el mundo. El mundo me podría estar aplaudiendo, abucheando, en mi casa yo era la misma. Y aún así, cuando yo alguna vez no tuve los resultados que esperaba, mis padres, en lugar de decirme, me venían, me decían, oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Disfrutaste? Me celebraban igual. Yo era como que yo tenía como un sentido interno de, ¿qué haces? ¡No! O sea, yo rechazaba su... Pero y no te estoy hablando ya de grande, o sea, te estoy hablando de muy niña, de rechazar la aprobación de mis padres, porque mi sentido interno era como de, ¡no! Esto no está bien. Que quiero decir, en ocasiones puede que tu contexto sea hermoso en ese aspecto y tú seguir siendo una perra de fuego juzgadora interna, ¿sabes? Claro, porque nosotros somos como los principales jueces, somos la persona que menos porras se echa. ¿Eso qué significa? ¿Como que menos bueno es con uno mismo? Ajá, porras pues como sí. cheerleader, como menos ánimo. hipurra. Pues sí, yo era la que menos porra me echaba. Y por último, otro de los fracasos era
como en los lanzamientos, que nadie se inscribiera o que nadie se conectara a mi Zoom, que hubiera solo una persona, como eso era algo que yo era como, ¡ay! ¿Qué voy a hacer si tengo una clase y nadie viene? Ajá. Y me acuerdo que una vez di una clase, habían creo que 20 personas inscritas, y de esas 20 personas inscritas que pagaron, nunca, o sea, no se conectó ni una a la sesión en vivo. También me pasó. Y también me daba muchísimo pánico. ¿Y tú cómo lo trascendiste eso? Fue como, wow, interesante. Y me di cuenta de que yo no quería dar esa clase. Y dije, wow, qué poderosa. O sea, yo no quería dar esta clase y nadie llegó. Nadie llegó. Entonces fue como, ¿qué hice para crear esto? O sea, ¿qué lecciones crearon esto? Pero a lo que voy es que es solo un punto de vista. Yo me pude haber ido al, ¡ah! No, qué fracaso. Nadie se conectó y lo pude haber hecho súper significativo. Pero cuando haces una pregunta, entonces de nuevo como que se le quita toda la carga energética a eso. Qué bueno. Ahí me siento muy representada también, porque también era uno de mis grandes pánicos, que no se conectara nadie. Y la verdad es que cuando no se han conectado personas, me he dado cuenta que a veces era o que no quería hacerlo, como tú bien dices. Entonces siempre también como tener escucha interna de yo realmente quería dar esta clase, realmente. Y otras veces también escuchar la pregunta esa tan buena de ¿qué hay de bueno en todo esto? Porque descubrí que no tenía la clase tan preparada como yo pensaba y necesitaba leer un poco más, necesitaba como ir parando para ir como meditando, y siempre que me ha pasado eso ha sido un gran regalo. Así que eso que tú estás tomando como el gran fracaso que esperas que nunca pase, ¿qué tal que es un gran regalo? Exacto. Totalmente. Y creo que de hecho una vez lo hablamos tú y yo, de cuando solo se conecta una persona, entonces el regalo ya no es solo para ti, sino que también es para esa persona, y quizás siente normalmente quizá un poco más de vergüenza. Claro. Y no pregunta o se queda calladita, y ese día siente como, es mi día, puedo preguntar. Entonces, ¿cuánto más puedes recibir no solo el regalo para ti, sino para el mundo, para quien esté implicado? Y yendo ya a aterrizar este avión, ¿hay algo que no te gustaría que se te escapara, por decir, tipo, de tu propia historia, quizá personal? ¿Sentiste más fracaso en lo personal o en lo laboral? O creo que muchas de las historias que tengo de fracaso siento que son más laborales o más en el ámbito de creación, o sea, de desempeño también. Ajá. Mucho, de desempeño, sí, cuando hablo de desempeño, hablo de desempeño físico, de desempeño intelectual, desempeño creativo. Ok. Dime algo. Quizá te daba más... como... Te daba más allá. Te daba como ese congelamiento interno, el que dirán de los otros, más en el desempeño que en lo personal. ¿No te importaba tanto quizá qué opinaran de tus relaciones? Creo que sí. Y... no lo quiero usar de razón y justificación, pero creo que viene ligado con lo que estaba diciendo de que de chiquita fui como, o sea, tenía muy buen desempeño en todo. Claro. Y entonces justo en el desempeño es en donde es como, ahí no tomas los fracasos. Claro. Y además también, por lo que puedo escuchar, era parte de tu identidad. O sea, tu identidad era el éxito en el desempeño. No tenía tanto que ver con tu identidad que si tenías un novio o que no. ¿Sabes? Era como que si una amiga te dijo tonta o, ¿sabes? Eso no era parte de tu identidad. Entonces también creo que es interesante que cada persona se pregunte ¿qué estoy haciendo tan relevante de mi identidad? Y ¿qué te parece si nos dices o si le cuentas a la gente que nos está escuchando cómo dejar de hacer tan relevante o cómo dejar de hacer tan significativo tanto el miedo a fracasar como ese congelamiento que entra cuando ya fracasaste? Porque tú decidiste que has fracasado. Ya. Bueno, número 1, para el miedo a fracasar, o sea, cuando tienes miedo a fracasar, es reconocer que vas a fracasar. O sea, es eso, es como no comprarte la historia de no, todo va a ser bonito, todo va a salir como yo quiero, porque no va a ser así. Como dije, es reconocer que muchas veces las cosas no van a pasar como quieres, y entonces, ¿qué quieres hacer con esa información? Entonces, si ya sabes que vas a fracasar y es un hecho, fracasar, ¿qué quieres hacer con eso? Y entonces también como que lo dejas de hacer afuera, o sea, lo dejas de hacerlo como
este miedo de algo desconocido que puede pasar, que no sabes cuándo va a pasar. Es como, a ver, si sabes que va a suceder tarde o temprano, ¿qué te gustaría hacer con esa información? ¿Eso a qué te invita? Y para el momento en el que, ok, ya fracasaste, ¿no? ya no es una suposición, ya hiciste algo y te caíste en un hoyo y no salió como esperabas. Es hacerte preguntas. Las preguntas para mí son el antídoto de todo. Son el antídoto de cualquier contracción. Y entonces estas preguntas que yo les hice. El número 1, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿Qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? Porque siempre hay un regalo detrás de todo. Lo que decías, ¿qué tal que el más grande fracaso es tu más grande regalo? ¿Y qué tal que ese fracaso, de nuevo, tu mente cognitiva no lo puede ver? Por eso es como, a ver, flojita y cooperando, como... Y eso me encanta cuando lo dices. Flojita y cooperando. Sí, me encanta. A ver, flojita y cooperando, ok. ¿Qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿Qué más es posible realmente? ¿Cómo puede mejorar esto? Que sí creé, o sea, como que sí creé, que sí elegí, que sí sucedió. Porque el hecho de que no haya sucedido lo que tú decidiste que tenía que pasar no quiere decir que nada se haya movido o que nada se haya transformado. Amén. Entonces, eso. Y también otra herramienta que es de Access Consciousness, igual que estas preguntas que les estoy compartiendo, es el, ok, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que fracasé. Uh-huh. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que fracasé. Y eso deja de hacerlo como tan relevante, tan grande. Además que cuando lo hacemos tan relevante y tan grande, tapa la visión completa. Es como si lo tuviéramos aquí delante y no pudiéramos ver todo, no podemos ver qué más hay ahí, qué más, o sea, como el big picture, no lo estamos viendo. Y otra que me encanta es qué estoy probando y defendiendo. ¡Ey! Esa fue cambiante en mi vida. ¿Qué estoy probando y defendiendo? Porque todo lo que estás probando y defendiendo te atora. Todos los lugares en los que estás probando y defendiendo algo te atora y dejas de ser libre. Entonces, de entrada, ahí yo me di cuenta de que estaba probando y defendiendo que era la mejor. O sea, que tenía que ser la mejor. Y entonces, eso te atora. Todo lo que estás probando y defendiendo te atora. Y entonces, si ya no tuvieras nada que probar, si ya no tuvieras nada que defender y tuvieras todo que ser, ¿qué elegirías? O sea, porque el fracaso solo es relevante cuando tienes que probar algo. El fracaso solo es relevante cuando tienes que defender algo. Tal vez estás probando que no eres estúpido. Tal vez estás defendiendo que eres inteligente. O que mereces algo en concreto. Ajá. Y me gustaría abrir como un asterisco o un paréntesis, no sé. Porque en ocasiones lo que estamos probando y defendiendo es justamente lo que estamos huyendo. O sea, como quiero probar y defender que no merezco, o que tengo que seguir en casa de, o que no puedo dejar esta relación, o que estoy hecha para estar sola, o que yo no puedo tener un negocio. Y estoy probando y defendiendo eso de manera inconsciente. Sí, o estoy probando y defendiendo que tiene que ser difícil. Y entonces tú solito te pones el pie una y otra vez. Entonces sí, las preguntas de qué estoy probando y qué estoy defendiendo también dan un montón de conciencia y le quitan toda esta carga a lo que tú ya decidiste que es el fracaso. Y algo que menciona mucho Rosita y que también no sé, una vez canalizando me vino eso. Y era como, la vida no es algo que te sucede a ti, sino algo que sucede para ti. Entonces, todo lo que... No sé cómo lo dijiste antes, pero dijiste algo parecido. Entonces, todo esto que tú crees que te está pasando, ¿qué tal que es algo que está sucediendo para ti? Que es más hermoso de lo que puedes ver, que tiene más posibilidades de las que puedes imaginar. Cuanto más puedes relajar tu amígdala y todo tu cortisol, bajarle un poquito el rollo. Y como tú decías con lo de Harry Potter, como... Cuanto más flojita puedes estar hasta que te salgas. Sí, y hay esta otra historia que creo que es de la Biblia. Uh-huh. Tal vez no. Sí, de la Biblia me la sé seguro. Cuéntame. No sé, creo que es un hombre que se está ahogando y le pide ayuda a Dios. Ah. Y... No es de la Biblia, pero es como una cosa popular. Ok. Pero una cosa popular. Creo que lo cuentan por las corrientes judías. Ok, porque estoy casi segura de que lo escuché la vez pasada como en misa. Uh-huh. O tal vez en una clase, ya no sé en dónde escucho las cosas, pero vamos a contar la historia. Así es, este hombre que se está ahogando y le pide ayuda a Dios. Y
no sé, creo que le aparece un barco, una barca, o le aparece Sí. un nombre, y le aparece, ¿qué otra cosa? Una tercera cosa. Era que le aparecen como unos bomberos, como unos de salvamento, y le dicen, véngase con nosotros lo llevamos. Y él dice, No. no, Dios me va a ayudar. Ah. Y luego pasa como un vecino, véngase conmigo, Pepe, yo le ayudo. No, Dios me va a ayudar. Ajá, creo que hay un barco, le aparece un barco. Sí, y él dice, no, Dios me va a ayudar. Y se ahoga. Ajá, y entonces creo que después se ahoga y llega al cielo y Dios le dice como, yo creí que me ibas a ayudar, y Dios le dice, te mandé el barco, te mandé los bomberos, te mandé todo esto, y no le hiciste caso. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Y esto que tiene que ver con el fracaso, eso, que todo lo que ya hiciste que son fracasos, muchas veces son regalos, son cosas que te manda la vida. Tú le estás pidiendo algo Y te manda te manda eso para que desarrolles una habilidad, para que desarrolles algo, para que aprendas algo, para que tengas una toma de conciencia, para que te conviertas en para la que persona forjes ese carácter que va a requieres poder ser. crear. Exacto, Eso que requieres ser. que requieres ser para crear eso que estás pidiendo. Entonces, por eso es como flojita y cooperando y ok, ¿qué regalo hay aquí? ¿Esto a qué me está invitando? ¿Qué quiero hacer con esto? Y reconocer eso. ¿Qué tal que no son fracasos? ¿Qué tal que son regalos y son oportunidades y son posibilidades de transformar algo? De tener una toma de conciencia, de aprender algo, de desarrollar una parte de ti, de fortalecer como algo en tu carácter. Y la pregunta es, ¿a qué te está invitando? O como diría Newton, creo que fue el de, pues esta no es una manera de hacer una bombilla. Esta no es una manera en la que voy a querer hacer millones. Sí, exacto. O esta no es una persona con la que quiero tener una relación. Sin más. Entonces, ¿algo más que nos quieras contar? Algo que tú digas, Rosa, no me preguntó esto. No. Creo que ya hemos hablado ¿De todo? Qué hermoso. Bueno, de todo podríamos quedarnos aquí Sí, hasta medianoche, ¿verdad? Pero... que nos traigan las chucheras dulcecitas. Sí, que nos las ponemos aquí. gomitas enchiladas. ¿Y alguna pregunta que quieras hacerme? ¿Tú qué les dirías sobre alguien que tiene miedo a fracasar? Alguien que tiene miedo a fracasar. Ay, lo siento, pero es que te vas a morir. Entonces, juega ya. Y, o sea, es que si piensas que te vas a morir, hazlo ya. Si piensas que eres un ser infinito, ¿qué más da entonces fracasar? Si esto es una simulación, ¿qué más da fracasar? Es para jugar. O sea, es que veas la vida como la quieras ver, ¿qué más da fracasar? ¿Sabes? Es como, da igual cuál sea tu manera de ver la vida, ¿qué más da fracasar? Siempre. Me encanta. Siempre. Me encanta y ya. Cerraría yo agregándole un ser infinito elegiría esto. Me encanta eso. Es que, ¿y sabes qué me he dado cuenta? Que tanto el ser infinito, en mi caso, como si me pongo en el punto de no soy un ser infinito, soy súper finita, me voy a morir. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es que mi ser infinito y mi infinita quieren lo mismo. Entonces, dale. Podéis encontrar a Rosita. Abajo voy a dejar todos los links para quien quiera encontrarla. Rosita siempre tiene activos programas de crecimiento personal, programas de conciencia financiera. Tiene también, o sea, tiene tanto creaciones propias como creaciones de Access Consciousness, como la que yo vine a cursar a París, que es Fundamento. También tomé con ella barras, muy guay. Que por cierto, yo mismo yo también puedo dar barras. Me animó. ¿Y algo más que quieras recordarnos? No. Agradecerte a ti por este espacio, agradecer a las personas que llegaron hasta acá y que compartieron con nosotros esta plática. Y... siempre leo los comentarios, así que abajo. Un abrazo muy fuerte. Chao. Bye. Qué bueno.